Hay mucha expectativa en Venezuela, en la región, sobre todo desde Estados Unidos, ante la imposición del gobierno de este país hacia las operaciones de Chevron. Hay regulaciones a las que hay que atender. ¿Cómo afecta? ¿De qué manera puede impactar las operaciones que hasta este momento se están desarrollando? ¿Cómo se puede proyectar en el futuro a corto, mediano y largo plazo? Vamos a conversarlo con Juan Fernández, experto petrolero, se conecta con nosotros por la vía digital. Juan, muchísimas gracias. ¿De qué se trata esta decisión del gobierno de Estados Unidos? ¿Acertada? ¿A destiempo? ¿Cuál es el objetivo? ¿De qué manera puede acorralar o no el mantenimiento en Miraflores? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, José, y buenas tardes a toda la gente que siempre te ve. Eh, bueno, en primer lugar, fíjate, ya creo que en una oportunidad hablamos de esto, ¿no? Todo este proceso de flexibilización que se le dio a Chevron para operar en Venezuela fue producto de un esquema de negociación que hubo durante la administración del presidente Biden y el régimen venezolano, en donde se acordó que una solución a la crisis política que todavía vive hoy Venezuela pasaría por un proceso electoral y que mediante la decisión del pueblo soberanamente, pues entonces se iba a decidir cada ciudadano qué era lo que quería para su país. Eso permitió entonces, como parte de esta negociación, que Chevron volviese a Venezuela a operar como una muestra de, digamos, entre comillas, ¿no? De buena fe por parte de los actores que estuvieron en la negociación. Llegada el proceso de julio del año pasado, en donde la población venezolana mayoritariamente decidió que el presidente ganador de esa elección era Edmundo González Urrutia, hasta la fecha no ha ocurrido nada. Vino entonces un cambio de gobierno aquí en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump tomando como parte de su decisión hace unos meses a la llegada a Washington, decidió revocar la licencia que le permitía a Chevron operar en Venezuela, pues el régimen venezolano había incumplido con su palabra. Y entonces, si usted no cumple, yo tampoco tengo obligación de permitir que esta empresa continúe operando en Venezuela. Y eso lo que persigue es aumentar el costo de permanencia de Maduro en el poder y creo que es una demostración clara y precisa de que cuando llega a un acuerdo hay que cumplir. Hoy en día estamos a 28 de mayo, un día después de que la licencia 41B, que reemplazó a la 41, llegara a su fin, y eso significa que Chevron no va a poder estar operando en Venezuela en las condiciones que venía haciéndolo, que como todos sabemos, gran parte de de ese negocio, de esas empresas mixtas en las cuales participa como socio Chevron, lo que perseguían era, en primer lugar, que se cancelase la deuda que PDVSA tiene con la petrolera americana y que a cambio, pues obviamente sabemos que ha habido un incremento en la producción de aproximadamente unos 250, 260 mil barriles diarios porque Chevron tiene recursos, tomó el control de las operaciones, eh, eh, tuvo gastos e inversión para que la producción aumentase, cosa que obviamente Petróleos de Venezuela no tiene. Y al día de hoy lo que eso significa que Chevron no puede operar en Venezuela, se está hablando mucho de una licencia que permita, y esto ya ocurrió en oportunidades anteriores, que preserve sus activos en Venezuela, de manera que en el momento en que esta decisión se cambie, pues tenga la posibilidad de volver a operar. Para que esa decisión se cambie, todos sabemos que lo que tiene que haber en Venezuela es un cambio político que permita que haya seguridad jurídica, que haya condiciones económicas estables, que haya condiciones fiscales para que los socios tengan los beneficios que deben de tener de una manera, ya digo, estable y sin estas situaciones que se han presentado en Venezuela de inestabilidad, con seguridad en cuanto a sus inversiones. Y eso, como ya digo, únicamente es posible con un cambio político en Venezuela que ya la gente decidió y que, por cierto, también debe de ser del interés mayoritario de Chevron,
para poder tener que sus decisiones de negocio se tomen con la medida del tiempo que requieren de mediano y largo plazo. Juan, quisiera consultarte, tú que conoces el negocio por dentro, eh, en la mente de empresarios pertenecientes a Chevron, en este caso, ¿qué podría pesar más? ¿El valor de los activos que existen en Venezuela o las potenciales ganancias ante la explotación de petróleo que está en estos momentos clausurada, prohibida, que no puede hacer Chevron y que, bueno, quizás tengan algún temor de alguna expropiación de activos que existen en Venezuela por parte de PDVSA, o en este caso por parte de Miraflores? Sabemos que a veces desvarían un poco la estabilidad que existe en nuestro país, en Venezuela, quiero decir, y esto pudiese ser una opción de temor por parte de Chevron. Bueno, yo creo que dentro de los escenarios que acostumbran estas compañías a evaluar, esa es una posibilidad cierta, ¿no? Yo creo que cometería un grave error también el régimen nuevamente con una expropiación en Venezuela, porque lo que eso va a traer como consecuencia inmediata es otra demanda a la República, que por los vientos que soplan y la esperanza que todos tenemos, vamos a tener que resolverla con el nuevo gobierno. Yo creo que esa no debe de ser la forma, ¿no? Porque ya lo hemos visto, el daño que eso le ha causado a la nación con esta manía de expropiar, pero sin duda esa es una posibilidad. Quiero también señalarte algo, José, o sea, esto... esto se estructuró, estos tres negocios que tiene Chevron en Venezuela, que es Petropiar, que es un proyecto de la Faja, Petroindependencia, que es un proyecto que está relacionado también con crudo pesado, y Petroboscán, que es un crudo asfáltico. Estos proyectos, a ellos salir, el socio mayoritario, que en este caso es Petróleos de Venezuela, bueno, va a tomar control de esa actividad, va supuestamente a operarla, pero lo que todos entendemos es que por la falta de recursos, por la falta de gerencia y obviamente por la limitación del mercado al cual tiene que ir a vender el crudo que se produce en estos tres negocios, pues tendría que llevarlo a la China sujeto a descuentos significativos con respecto al precio de la costa del Golfo. Esto significa que para Venezuela esto va a ir declinando y en los próximos meses veremos cómo la producción de Venezuela decae. Ojalá nosotros tengamos la oportunidad de que antes de que eso ocurra haya un cambio político en Venezuela y podamos recuperar nuevamente que la industria petrolera se rehabilite, se reconstruya y tengamos de nuevo un peso significativo en el mercado como un proveedor seguro y confiable, que con Maduro en el poder no se va a obtener. Juan, has insistido en varias oportunidades sobre un cambio político en Venezuela. Eso lo aclamamos, lo deseamos todos, una gran mayoría de venezolanos, solamente una cúpula, la que permanece allí amparada por quienes dominan Miraflores. Hubo una comparsa política electoral en la que se demostró quién domina los poderes públicos en nuestro país, donde existe algo monolítico, ideológicamente errado, porque hay que decirlo. Sabemos que en Venezuela sociopolítica y económicamente ha ido en retroceso desde que permanece el chavismo y en este caso el oficialismo. De no haber un cambio en Venezuela, ¿hacia dónde, Juan, se puede proyectar la curva en declive de la producción que se habría logrado recuperar? Porque si de algo estamos nosotros seguros es de la opacidad de Miraflores al presentar cifras. No sabemos cuál es la producción real petrolera que existe en nuestro país, pero quizás tienes alguna información y cómo puede ser este declive. La curva es extremadamente inclinada hacia lo negativo. Bueno, fíjate, en este caso en particular quiero agregar a lo que estás diciendo que aquí no se trata solamente del caso de Chevron. Chevron es el caso, digamos, más nombrado, es el caso más importante de los que estamos hablando, pero recordemos que en Venezuela hay otras asociaciones que también se han visto paralizadas, ¿no? Como es el caso de Repsol, que tiene negocios en tierra en Venezuela, de producción petrolera, y como es el caso de la empresa francesa Marel Amprom, que también está afectada. Además de eso, la comercialización
del petróleo venezolano encuentra serias limitaciones. Recordemos que hay todavía esta decisión de incrementar los aranceles a aquel que esté comprando petróleo venezolano por parte de la administración del presidente Trump. Y en este caso quiero señalar, por ejemplo, el caso de la India, que venía teniendo intercambios de petróleo pesado con respecto a Venezuela y entregando diluente para la producción de la faja y en algunas oportunidades también hasta combustibles que se requieren. O sea, esta medida es más amplia que solamente lo de Chevron y obviamente lo que pretende es que, como ya digo, el costo de permanencia se le incremente a Maduro en el poder. Hoy leía en la prensa y está en Europa, bueno, nuevamente cómo la corrupción del régimen de Maduro está presente con negocios oscuros y opacos, como bien señala José, de comercialización de petróleo hacia Europa, ¿no? Utilizando países latinoamericanos y una empresa de trading creada para tal propósito en Suiza, con la participación en esta denuncia pública de la señora Delcy Rodríguez, que también es la ministra, ¿no? De petróleo. Entonces, todo esto lo que está diciéndonos es que la presión sobre el régimen económico va a ser muy elevada. Yo entiendo que la gente también en Venezuela lo está pasando mal, pero lo está pasando mal porque hay un régimen que no cumple. Entonces, esta medida que lo que está diciendo es, nosotros no le vamos a dar recursos a un régimen que mete presa a la gente por pensar diferente, que tiene unas alianzas con enemigos de los Estados Unidos claramente determinadas y que además ha venido utilizando el petróleo para la corrupción y para otros fines que no son el desarrollo económico de los ciudadanos, pues creo que tiene, digamos, el potencial resultado que todos aspiramos, como dices, de que en Venezuela se genere un cambio político y yo entiendo además que van a venir medidas adicionales de presión hacia el régimen venezolano de toda índole. Cuando, desde el punto de vista estratégico, Juan, analizando puntos o áreas grises que existan en estos momentos en la producción petrolera legítima en Venezuela, no estoy hablando de la legitimidad del gobierno, sino de las operaciones que puedan quizás de alguna manera pasar por alto ante las limitaciones que sanciona Estados Unidos, que establece Estados Unidos. ¿Qué países pueden servir de este puente de manera legítima? Porque es que los aliados que le queda a Nicolás Maduro son muy pocos. Estamos hablando, quizás, Cuba no puede hacer nada. En Rusia sabemos que también existe mucha presión por parte de la comunidad internacional para que esto no ocurra, dada la ocupación que tiene Rusia sobre Ucrania. China se ha declarado enemigo, ha sido declarada por parte del gobierno de Donald Trump como una amenaza para la economía y la estabilidad estadounidense. Nicaragua, es decir, le quedan las empresas que tú has mencionado, la francesa y la brasilera, pero no quieren meterse con el imperio porque vienen sanciones. Eso está allí contemplado. No, efectivamente, ¿no? Fíjate que por eso a veces uno, y entiende además que ha habido un gran lobby, ¿no? Por parte de sectores externos a Venezuela que, sabiendo estas circunstancias, están buscando hacer negocio en Venezuela y lo vivimos aquí en los Estados Unidos, pero y estos procesos que lleva el régimen de Maduro, que son no públicos, que no se conocen los detalles, como estos contratos de participación productiva o estas ofertas que están haciendo de asignar áreas para que las empresas inviertan en Venezuela, no se convierten en una opción, digamos, apetecible para invertir porque hay demasiada incertidumbre, demasiada inestabilidad, no hay seguridad en cuanto a qué mercados yo voy a poder atender para hacer beneficiosa esa operación como un inversionista y además tengo una falta de seguridad jurídica notable, porque ya sabemos que en Venezuela la justicia es manipulada y manejada desde Miraflores y que no obedece a un proceso en donde haya el derecho a la legítima defensa, porque lo sufren sus ciudadanos. Entonces, el compendio de todas estas cosas lo que hace es ahuyentar a los inversionistas. Ni siquiera las empresas pequeñas que pudieran tener, tú sabes, alguna
digamos, oportunidad o opción, les interesa ir allí porque serían las primeras afectadas de decisiones aleatorias por parte del régimen. Entonces, lo que vemos en la industria petrolera y desde la llegada de Maduro es evidente cuando uno ve la curva de la caída de la producción de Venezuela, es que mientras él esté allí, la, digamos, el aspecto significativo que debería de tener el petróleo venezolano en el mercado mundial no va a existir. ¿Y qué necesitamos? Bueno, de que haya un cambio político. Eso inclusive va a favorecer a que haya un portafolio más diversificado de oferta al mercado en condiciones competitivas, estables y seguras, y por eso es del interés geopolítico de los países democráticos que en Venezuela esto ocurra. Nos corresponde a nosotros, obviamente, hacer todo lo posible para que esto se conozca, para que esto se sepa, para potencializar la riqueza que Venezuela tiene en este sentido, pero para hacerlo de manera, como ya digo, ordenada, coherente y que satisfaga el interés nacional. ¿Y eso qué significa? Que necesitamos la inversión privada para que esto se pueda realizar. El programa de Venezuela Tierra de Gracia de María Corina Machado y que también tiene el presidente electo Edmundo González Urrutia nos quiere convertir en un hub energético. Nosotros podemos alcanzar niveles de producción de 4 millones de barriles por día, podemos gasificar el país para que tengamos una mejor establecimiento de la vida de los venezolanos en mejores condiciones que las que tienen hoy en día, que tengamos regularidad en el combustible que tenemos que utilizar para movilizarnos, etcétera. Y ese reclamo que es interno, que es ciudadano, viene acompañado de la presión externa, como es en este caso, estas revocatorias de las licencias. Yo creo de verdad, y voy a aprovechar esta oportunidad, José, que la gente, que los accionistas de Chevron, los accionistas de las empresas petroleras que en este momento, por estas decisiones, no pueden operar en Venezuela, tienen una muchísima mejor oportunidad de hacer negocio, de tener una rentabilidad adecuada, de ver la estabilidad en el mediano y largo plazo de sus actividades en Venezuela con un cambio político. Y hacia eso es de donde se deben de dirigir los esfuerzos para que nuevamente Venezuela vuelva a ser un proveedor seguro, confiable y sustancial para el mercado petrolero global. Juan, no quiero culminar la entrevista sin antes advertir lo que puede conllevar esta medida sobre la restricción de Estados Unidos hacia las empresas transnacionales, entre ellas Chevron, en esta decisión. Es decir, cómo puede impactar la economía del venezolano que está aguardando por ese cambio político. Y mientras no ocurra, creo que pueden venir dolores de cabeza. ¿De qué manera? No, bueno, una de las cosas que yo creo que vamos a ver con seguridad es la caída de la producción en Venezuela, la caída de la producción petrolera. Y si ya es poca, porque no satisface las necesidades del país, se va a ver afectada en este sentido. Pero la condición que para que eso cambie tiene una manera, digamos, muy rápida conceptualmente de hacer. Tiene que separarse Maduro del poder. Si nosotros no hacemos eso, bueno, Venezuela, como ya hemos visto en los últimos 10 años o más, tiene una política económica de destrucción de la riqueza. Y por eso es que hoy Venezuela tiene 8 millones de migrantes en el mundo. Y eso es algo que, evidentemente, si no cambia la situación en Venezuela, pues va a haber más gente migrando, el país se va a seguir desinflando de sus ciudadanos, las condiciones de vida se van a tener que buscar en otro lugar y el régimen querrá establecer continuamente su poder hegemónico en una dictadura totalitaria como la que tenemos. Pero bajo esas condiciones no va a haber mejora. Es que los 260.000 barriles de petróleo que hoy en día se han incrementado en Venezuela por la participación de Chevron, nosotros nos volteamos y ya vemos que no es la solución para la economía en Venezuela. Esos 260.000 barriles han traído una mejor pensión para los jubilados en Venezuela. Esos 260.000 barriles han traído un mejor salario para los venezolanos. Esos 260.000 barriles han hecho que las colas para echar gasolina en Venezuela
se hayan desaparecido. Esos 260.000 barriles han generado que en Venezuela haya un mejor sistema de salud. Esos 260.000 barriles Ah, han generado en Venezuela que los niños se puedan alimentar. No, y el problema es de raíz, el problema es el régimen. así Y es. entonces, si nosotros sacamos el régimen, nosotros podemos lograr que en Venezuela haya una actividad petrolera, como decimos, que pueda generar la riqueza que nos merecemos todos los ciudadanos de ese país. Que así sea y esperemos estas medidas de presión que pueda seguir ejerciendo la comunidad internacional encabezada en este caso por el gobierno de Estados Unidos. Juan, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Saludos en casa. Muchas gracias, José. Siempre a la orden. Un abrazo. Seguro que sí. Conversábamos con Juan Fernández. Él es experto petrolero. Estaba conectado con nosotros por la vía digital.